A ver, imaginemos un esguince de tobillo, pero uno severo. De estos recientes. Sí, de los que duele solo con mirarlos. Exacto, de los que está hinchado, rojo, palpita, vamos, que el dolor es insoportable. Y claro, la lógica de toda la vida, o sea, lo que cualquiera haría instintivamente es aplicar hielo. Claro, para adormecer y bajar esa inflamación aguda. Justo. Pero, ¿y si la biología celular nos sugiriera algo completamente contraintuitivo? Fíjate, ¿y si la respuesta más eficiente para tratar ese tejido dañado no fuera el frío, sino atravesarlo con una corriente eléctrica a una frecuencia increíblemente específica? Pues es que eso es un cambio de paradigma brutal frente a lo que, digamos, siempre se ha considerado el estándar en recuperación. Ya. Durante décadas, el abordaje de este tipo de dolores se ha centrado básicamente en silenciar los síntomas. O sea, parchear el problema. Eso es, te pones hielo para adormecer la zona, o te tomas un antiinflamatorio para bloquear la señal química del dolor. Pero, claro, cuando introduces en el cuerpo corrientes eléctricas calibradas con precisión matemática... Que suena a ciencia ficción total. Totalmente. Pero no estás silenciando el dolor, sino que estás interactuando directamente con el motor de la célula. Le estás diciendo que repare el daño por sí misma. Es increíble. Y bueno, el material que guía nuestra exploración de hoy aterriza precisamente en esta tecnología. Para quienes nos escuchan, las fuentes que vamos a analizar provienen de un artículo clínico súper detallado de Pablo Salvador Coloma. Él es fisioterapeuta y el fundador de Physio4U. Sí, una clínica que está especializada en atención a domicilio en Valencia. Exacto. Y en su texto desglosa una tecnología muy concreta, un nombre que seguro que le suena a mucha gente en el mundo de la rehabilitación y el deporte de élite, que es Indiva. Y yo destacaría el inmenso valor de este documento, porque huye por completo del lenguaje puramente comercial. Claro, no es un folleto publicitario. Para nada. A menudo, cuando se habla de aparatología nueva en las clínicas, te lo venden como si fuera magia, ¿sabes? Ya, la máquina milagrosa. Exacto. Este análisis, por el contrario, nos obliga a ponernos un poco la bata de laboratorio. Detalla la biomecánica pura, el comportamiento de las membranas celulares y, sobre todo, somete todo esto a los ensayos clínicos internacionales. Y esa es precisamente nuestra misión en este análisis exhaustivo. O sea, no queremos quedarnos con el titular deslumbrante de la maquinita mágica. Queremos entender el cómo y el por qué. Así que vale, vamos a desgranar esto. Porque el artículo arranca con un término que, a ver, puede intimidar bastante. Ya, a ver, ¿qué término es? Habla de, atención, radiofrecuencia monopolar capacitiva resistiva. Y encima a esto se le suma el término general TECAR. Para quienes nos escuchan y no tienen un doctorado en biofísica, ¿por dónde empezamos a traducir todo esto? Bueno, para entenderlo sin perdernos en el argot técnico, creo que hay que aislar el núcleo de esta tecnología, que no es otro que la frecuencia. Vale. Cualquier onda electromagnética tiene una frecuencia que se mide en hercios, y muchas máquinas de radiofrecuencia, ya sea en medicina estética o fisioterapia, operan en la banda de los megahercios. O sea, frecuencias altísimas. Altísimas. Frecuencias que bombardean el tejido. Lo fascinante aquí es que Indiva navega en una dirección completamente distinta. Ajá. Utiliza una frecuencia muchísimo más baja. Y fíjate, asombrosamente específica. Hablamos de 448 kilohercios. Y ni uno más, ni uno menos. Pero, a ver, parece un número demasiado concreto, ¿no? O sea, ¿por qué 448 y no 450 o 500 para redondear? Suena a que alguien estuvo ahí, probando diales al azar hasta dar con la tecla exacta. Pues de hecho, la historia de esta tecnología se basa justo en eso, en una búsqueda empírica y científica de muchos años. Fíjate. Los investigadores descubrieron que el cuerpo humano, o sea, los tejidos, no reaccionan igual a todas las corrientes. Si varías esa frecuencia, aunque sea un poco, ¡pum!, se pierde el efecto celular. O sea que se corta la comunicación. Eso es. Solo a esos 448 kilohercios se logra generar un doble efecto simultáneo. Por un lado, una hipertermia controlada, que es calor interno, y por otro lado, una bioestimulación eléctrica pura. Entiendo. ¿Y qué pasa con lo de TECAR que mencionaba antes? Ah, sí. Sobre el término TECAR, que significa transferencia eléctrica capacitiva y resistiva, el documento aclara algo vital que suele confundir. A ver. Todos los equipos Indiva son máquinas TECAR, pero la inmensa mayoría de máquinas TECAR del mercado no son Indiva. Vale, entiendo, porque es una categoría más amplia.
Claro, sencillamente porque no poseen la patente para emitir a esa frecuencia exclusiva y estable de 448 kHz de la que hablábamos. Vale, a ver si lo entiendo. Es como intentar sintonizar una de esas radios analógicas antiguas, de las que tenían esa rueda pesada. Sí, las de toda la vida. Exacto. Si la aguja se queda, no sé, 1 milímetro a la izquierda, solo vas a oír estática. Y si te pasas 1 milímetro a la derecha, pues más ruido de fondo molesto. Ajá. Pero al encajar la aguja exactamente en el punto correcto, de repente la señal de la emisora es cristalina, perfecta. Pues me parece una visualización excelente, de verdad. El tejido biológico actúa exactamente como esa radio antigua. ¡Qué curioso! Cuando se envía una corriente a 448 kHz, la membrana de la célula entra en resonancia. Digamos que escucha el mensaje alto y claro. Pero claro, para enviar ese mensaje físico necesitas un mensajero, Claro. que en este caso es un circuito eléctrico cerrado. Uy, espera, que esto siempre me ha generado curiosidad y a la vez un poco de impresión. El documento dice que el fisioterapeuta usa un electrodo activo, que es como un disco metálico que pasa por la zona dolorida. Sí, el manípulo. Eso. Y un electrodo pasivo, que es una placa más grande que te colocan en otra parte del cuerpo, yo qué sé, debajo del abdomen o en la espalda. Correcto. A ver, esto significa que la electricidad entra por un lado y sale por el otro. O sea, la corriente eléctrica atraviesa literalmente los órganos internos del paciente. ¿No es un poco peligroso meter electricidad en el cuerpo de esa manera? Es una duda súper común y de lo más natural. Pero la clave está en la física detrás de esa corriente. Vale. A diferencia de, no sé, meter los dedos en un enchufe o enchufar un electrodoméstico a la pared, esta es una corriente de alta frecuencia. Ajá. Pero el amperaje y el voltaje están diseñados específicamente para interactuar con la resistencia natural del cuerpo. O sea, que no te vas a electrocutar. Para nada. No causa electrocución ni hace ningún daño a los órganos internos. Piensa que la electricidad siempre busca el camino de menor resistencia. Claro. Entonces viaja desde el electrodo activo hasta esa placa de retorno, creando un campo electromagnético en todo el tejido que hay entre medias. Ah, vale. Y al ser un sistema monopolar, la energía se concentra con muchísima más fuerza cerca del electrodo que está moviendo el terapeuta. Donde duele, vaya. Justo ahí. En el tejido lesionado es donde comienza a ocurrir la primera gran reacción, que es ese calor profundo. Pues hablemos de ese calor, porque el artículo lo llama efecto térmico, pero intuyo que no estamos hablando de ponerse una manta eléctrica del sofá o la típica bolsa de agua caliente encima del hombro. En absoluto. A ver, el calor superficial por conducción, como el de una bolsa de agua caliente, pues apenas logra penetrar unos escasos milímetros en la piel, Claro, enseguida te enfrías. porque la sangre lo disipa rápidamente. Lo que ocurre con esta radiofrecuencia es una hipertermia inducida. Conducida. Sí, el calor no viene de la máquina en sí. Si tocas el aparato, está frío. El calor se genera desde el interior del propio paciente. Madre mía, me estás diciendo que el músculo se calienta a sí mismo. Literalmente. Y lo hace mediante fricción, esencialmente. Esa corriente alterna a 448 kHz hace que los iones, tanto dentro como fuera de las células, se muevan de un lado a otro a una velocidad pasmosa. ¿Cómo de rápido? 500.000 de veces por segundo. Ostras. Y claro, ese movimiento molecular masivo genera una fricción interna tremenda. Y la fricción, como sabemos, se traduce en calor profundo. Es como frotarse las manos muy rápido, pero a nivel celular. Exactamente. Al elevarse la temperatura interna de ese tejido de una forma tan drástica, pero ojo, siempre controlada, la fisiología cambia por completo. Claro, el cuerpo reacciona. Los vasos sanguíneos se dilatan enormemente, lo que inunda la zona de oxígeno y de un montón de nutrientes vitales para la reparación. Y además, ese calor tiene otro efecto crucial. Altera la estructura del colágeno. Espera, ¿y qué le ocurre al colágeno exactamente? Porque, a ver, siempre escuchamos esa palabra asociada a cremas para la piel o suplementos para las articulaciones, pero ¿qué significa a nivel práctico que el calor altere su estructura en una lesión? Pues significa que los enlaces cruzados de esas fibras de colágeno, que en una lesión crónica suelen estar rígidos o mal curados, de repente se vuelven viscoelásticos. O sea, que se ablandan. Se relajan por completo. Un tendón que antes estaba duro como una cuerda vieja y seca, recupera la plasticidad y la capacidad de estirarse. ¡Qué maravilla! De hecho, los autores citan un estudio interesantísimo de Kumaran y Watson. Se publicó en el International Journal of Hyperthermia. Y fíjate,
Demostraron empíricamente que tras una sesión con esta tecnología, la temperatura de esos tejidos profundos no solo aumenta durante la sesión, ¿No? no, es que se mantiene elevada de forma sostenida hasta 45 minutos después de apagar la máquina. Madre mía. O sea, que el proceso de curación acelerado, toda esa sangre limpiando desechos y aportando oxígeno, sigue funcionando a pleno rendimiento mientras el paciente ya está, no sé, en el coche de camino a su casa. ¿Esa es la idea? Sí. Es fascinante. Pero, oye, esto me devuelve al ejemplo del principio, el del tobillo. A ver. Si alguien se tuerce el tobillo gravemente, el tejido ya está inflamado, está caliente al tacto, casi ardiendo por dentro. Sí, claro, está en fase aguda. Entonces, añadir ese calor profundo por fricción molecular ahí sería como echar gasolina a un incendio forestal, ¿no? Pues mira, esa es una evaluación anatómica impecable. Y te doy la razón. Sería un desastre clínico si la tecnología solo tuviera un botón de encendido que diera calor. Menos mal. Pero aquí es donde radica la inmensa versatilidad del sistema. El fisioterapeuta es quien controla la intensidad de la corriente en todo momento. Para un proceso agudo inflamado como ese esguince reciente, se reduce drásticamente la potencia hasta entrar en lo que se denomina el modo subtérmico. Vale. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, a ver si lo entiendo bien, la máquina sigue disparando esa frecuencia exacta de 448 kilohercios a través del cuerpo, ¿no? Eso es. Pero sin generar ni un solo grado de calor interno. Cero calor. Entonces, ¿qué le hace esa corriente fría, por así decirlo, a una célula que está dañada y sufriendo? Pues actúa directamente a nivel del potencial de membrana. Te explico. Una célula sana tiene una carga eléctrica muy específica entre su interior y su exterior. Habitualmente ronda los menos 70 milivoltios. Vale, tiene un voltaje concreto. Exacto. Pero cuando hay un trauma, un esguince fuerte o una rotura fibrilar, ese voltaje se desestabiliza por completo. La célula pierde su equilibrio iónico y se vuelve, digamos, perezosa. Como que deja de funcionar bien. Claro. Al no funcionar a su voltaje, no puede expulsar los desechos adecuadamente y se hincha. Y eso contribuye al edema masivo que vemos cuando nos hacemos un esguince. Es como si se quedara sin batería y dejara de hacer su trabajo de mantenimiento, ¿no? Una analogía perfecta. Pues bien, al enviar la frecuencia de 448 kilohercios en ese modo subtérmico, la corriente actúa como una especie de marcapasos celular. Qué buena imagen. Fuerza la reactivación de la bomba de sodio-potasio de la membrana y restaura instantáneamente ese potencial eléctrico que se había perdido. Y al recuperar su voltaje normal, la célula vuelve a funcionar a toda máquina. Claro, se reinicia. Además, al mismo tiempo, este estímulo bioeléctrico favorece muchísimo la microcirculación y el drenaje linfático. O sea, en lugar de aportar calor, le está enviando una señal puramente eléctrica al sistema linfático. ¿Para qué? Para que se ponga a trabajar y absorba y drene todo ese exceso de líquido inflamatorio acumulado. Resulta brillante, la verdad. O sea, es la misma herramienta operando en dos frentes completamente opuestos. Para un cuello rígido por un estrés de meses, genera un fuego interno que derrite la tensión. ¿Eso es? Y para un tobillo hinchado y supercaliente, te envía una señal fría que ordena limpiar todo el desastre. Lo has clavado. Ahora bien, el artículo menciona algo importante, y es que el cuerpo humano no es uniforme. Desde luego que no. Somos capas de piel, tenemos grasa, un músculo rico en sangre, y luego tenemos zonas duras y resecas como los huesos o los tendones. ¿Cómo se asegura el fisio de que la energía llegue exactamente a la capa correcta? Porque el texto habla de un modo capacitivo y un modo resistivo. Pues esa diferenciación entre los dos modos es la gran clave de su eficacia clínica. Como bien apuntas, los diferentes tejidos de nuestro cuerpo tienen distintos niveles de resistencia a la electricidad. El modo capacitivo utiliza un electrodo que está recubierto de un material aislante. Funciona un poco como un condensador. ¿Y eso qué hace? Esto provoca que la energía se acumule y actúe principalmente en los tejidos blandos, los que están más cerca de la superficie y que son extremadamente ricos en agua y electrolitos. O sea, ¿qué tejidos serían esos? Pues hablamos de la piel, la grasa superficial y sobre todo el vientre muscular. Vale, entiendo el concepto técnico, pero vamos a intentar visualizarlo para quienes nos escuchan. Si volvemos a pensar en cámaras de fotos, el modo capacitivo a mí me suena a usar un objetivo gran angular. Me gusta esa imagen. ¿Verdad? Como que captura y calienta una zona muy amplia, digamos toda la musculatura general alrededor del hombro.
y lo que hace es inundar todo ese paisaje superficial de sangre y de temperatura. Es un símil muy útil, sí. Pues siguiendo con esa misma idea del gran angular, ¿qué ocurriría si el problema no está en el vientre del músculo, sino muchísimo más profundo? O sea, más adentro. Claro, imagínate que la lesión está justo en la inserción del tendón con el hueso de la articulación de ese hombro. Uy, ahí el gran angular no te sirve de nada. Exacto. No sirve, porque la energía se te va a quedar en esas capas superficiales ricas en agua. Así que necesitas cambiar la lente. Y ahí es donde entra el modo resistivo. Ah, vale. El fisio cambia el manípulo por un electrodo metálico puro, sin ningún recubrimiento aislante. Al no tener ese aislante, la corriente ya no se detiene en el músculo acuoso. Lo atraviesa. Lo atraviesa por completo y empuja buscando cerrar el circuito más abajo. Y concentra todo su calor profundo de forma superfocalizada, justo al chocar contra estructuras densas y de alta resistencia. O sea, los tendones y los ligamentos. Eso es, tendones, ligamentos, fascias profundas o el propio hueso periarticular. Es que es tal cual como montar un teleobjetivo macro en la cámara. Ignoras el paisaje superficial amplio y enfocas ese rayo de energía directamente en la raíz del problema, que es milimétrica y densa. Una comparación de manual, sí. Oye, ¿y en la práctica diaria de una clínica, como el caso de Physio4You, se elige uno u otro de estos modos o se alternan? En la inmensa mayoría de los protocolos reales, ¿se combinan los dos modos en la misma sesión? Ah, qué curioso. Sí, porque tiene mucho sentido fisiológico. Primero, usas el modo capacitivo para preparar todo el terreno. Flexibilizas y vascularizas toda la musculatura accesoria de la zona. Que suele estar súper contracturada como mecanismo de defensa por el dolor, claro. Exactamente. Y una vez que toda esa zona superficial está blanda y predispuesta, entonces cambias de manípulo y atacas el origen del problema estructural profundo usando el modo resistivo. A ver, hasta aquí la verdad es que la biomecánica teórica y las analogías suenan increíblemente sólidas, pero ya sabemos que la teoría sobre el papel lo aguanta todo. Claro, hay que ver los datos. Eso es. La verdadera prueba de fuego es ver qué ocurre con pacientes de carne y hueso. Y el documento que estamos analizando hoy aporta bastantes referencias de la literatura científica internacional. Sí, la base de evidencia es muy robusta. No vamos a aburrir recitando la bibliografía entera, pero vamos a examinar los hallazgos principales. Y hay un campo que siempre es un dolor de cabeza crónico para fisios y pacientes: las tendinopatías. Sí. Las tendinopatías son notoriamente difíciles de tratar. Y la razón es simple. Los tendones tienen muy poco riego sanguíneo natural en comparación con un músculo. Así que tardan una eternidad en regenerarse. Una verdadera eternidad. Pues fíjate, hay un ensayo clínico muy revelador que se publicó en el Journal of Clinical Medicine. Analizaron concretamente a jugadores profesionales de bádminton. ¡Ostras, el bádminton! Un deporte que somete al tendón del supraespinoso en el hombro a una tensión explosiva y además muy destructiva por la repetición. Es un movimiento que literalmente exprime la vida de esos tendones semana tras semana. Totalmente. ¿Y qué demostró el estudio al aplicarles a estos deportistas esos famosos 448 kilohercios? Pues dividieron a los atletas en grupos y comprobaron que quienes recibieron el tratamiento con Indiva mostraron una mejora estadísticamente enorme en la elasticidad del tendón. ¡Wow! Pero el hallazgo crucial, lo verdaderamente importante, no fue solo que el jugador se sintiera mejor y más suelto al bajar de la camilla. Esas mejoras en la estructura física del tendón se mantuvieron activas a la semana y seguían presentes 3 meses después de terminar la terapia. Es que eso es lo que marca la diferencia. O sea, no estamos hablando de un simple analgésico que se te pasa el efecto a las 6 horas y vuelves a estar igual. Para nada. Si el efecto duró 3 meses, significa que esa fricción interna de la que hablabas logró reorganizar de verdad esas fibras de colágeno desastrosas y curar el tejido. Eso es, regeneración real, sí. Y bueno, veo en las fuentes que hay resultados muy similares en la epicondilitis lateral, el famoso codo de tenista, ¿no? Sí, otro clásico de las consultas. Hay una investigación ahí que logró reducir el dolor de forma drástica en el codo, pero fíjate, introducen un término psicológico fascinante asociado a la curación. Dicen que redujeron la cinesiofobia. La cinesiofobia es un factor limitante gravísimo en cualquier rehabilitación. Para quienes no conozcan el término, es el miedo patológico e irracional a realizar un movimiento específico. O sea, ¿miedo a moverte? Exacto. Ocurre porque el cerebro ha aprendido a base de palos que ese gesto en concreto desencadena un dolor agudo. Claro, te bloqueas. Te bloqueas por completo.
Al enviar este entorno bioeléctrico óptimo a nivel celular que proporciona la máquina, el dolor disminuye lo suficiente como para que el paciente de repente se atreva a moverse de nuevo. Y al moverse y ver que no hay dolor, Bingo. El cerebro resetea automáticamente esa vía neuronal del miedo. Es un doble efecto, físico y neurológico. en la simple recuperación del esfuerzo tras hacer deporte. Sí, el tema del daño inducido por ejercicio excéntrico. Lo que popularmente causa esas agujetas devastadoras e incapacitantes que todos hemos sufrido. Esas que aparecen cuando bajas las escaleras al día siguiente de hacer piernas en el gimnasio y sientes que los músculos se te desgarran. Ay, madre mía, sí. Pues aplicando este tratamiento de radiofrecuencia en la musculatura de los isquiotibiales dañados tras el ejercicio, comprobaron que se logró preservar muchísimo mejor la capacidad de contracción del músculo. O sea que no perdían fuerza. Exacto. Se frenó drásticamente esa pérdida de fuerza que habitualmente sigue a un daño fibrilar masivo por agujetas. Es que es súper útil. Y para la población general, que bueno, a ver, quizá no juegue al bádminton profesional ni se machaque en el gimnasio, también hay datos sobre dolores mucho más del día a día. Por ejemplo, en la fascitis plantar. Un dolor tremendamente incapacitante, sí. Pues hay una investigación de este mismo año que me ha parecido increíble. Usaron una técnica que se llama sonoelastografía cuantitativa para evaluar el pie de los pacientes. Sí, es una tecnología diagnóstica muy precisa. Para nuestra audiencia, esto es usar una ecografía especial que no solo te muestra una imagen plana, sino que mide físicamente la dureza y la rigidez de un tejido al hacer rebotar ondas de sonido en él. Es como medir la elasticidad en tiempo real. Y demostraron que, tras el tratamiento, la fascia de la planta del pie era mecánicamente menos rígida. O sea, no era la simple opinión del paciente diciendo, ¡ay, me duele menos! Era la física de los ultrasonidos demostrando con datos que la estructura se había ablandado. Es que eso es un dato irrefutable, no hay sesgo posible. Y a todo esto hay que sumarle el abordaje de uno de los mayores retos clínicos, el dolor lumbar crónico. ¡Puf! La gran epidemia moderna. Probablemente la principal causa de discapacidad a nivel mundial, sí. Pues mira, un ensayo publicado hace nada, en 2025, en la revista Physiotherapy Research International, observó a pacientes con este tipo de dolor paralizante en la zona baja de la espalda. ¿Y qué encontraron? Observaron que al combinar esta tecnología con técnicas manuales y de movimiento, la reducción del dolor y sobre todo la recuperación funcional aplastaban por completo a los resultados de los pacientes que solo recibían el abordaje convencional. Madre mía. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, O sea, si juntamos la regeneración celular, la relajación del colágeno, la cinesiofobia eliminada que comentabas, parece que estuviéramos hablando literalmente del santo grial de la fisio. ya. El paciente llega, se tumba tranquilamente en la camilla, el fisio le pasa un electrodo metálico que encima da un gustito cálido durante media hora y, oye, la máquina hace todo el trabajo de curar la lesión sin mover un dedo. Entiendo por qué lo dices. Y es súper tentador llegar a esa conclusión. ¿Ah, que sí? Pero estaríamos cayendo en una trampa conceptual inmensa. Y fíjate que el material que estamos revisando de Physio4You es tremendamente honesto en este aspecto clínico. A ver, explícame eso. Esta radiofrecuencia no es una máquina milagrosa pasiva. De hecho, si analizas minuciosamente esos estudios de lumbalgias o de tendinopatías que hemos mencionado, el patrón de éxito absoluto siempre requiere un componente vital innegociable: ¿Cuál? el ejercicio terapéutico supervisado. Ah, vale, entiendo. O sea que actúa más bien como un catalizador en una reacción química, ¿no? Totalmente. No es el remedio definitivo en sí mismo, es la llave que te abre la puerta. Le quita la rigidez al tejido, borra ese edema líquido y, como decías, elimina el miedo al movimiento en el cerebro del paciente. Exacto. Pero claro, al final del día, ese tejido necesita someterse a una carga mecánica, necesita ejercicio para que las fibras nuevas de colágeno crezcan fuertes y en la dirección correcta. Lo has resumido perfectamente. Es un preparador biológico excepcional, el mejor que tenemos quizá, pero el movimiento estructurado sigue siendo el verdadero artífice de la curación a largo plazo. Tiene muchísimo sentido. Bueno, si bajamos toda esta teoría y estos papers al terreno de la aplicación real, ¿cómo es la experiencia para el paciente de a pie? El artículo de Pablo Salvador Coloma arroja bastante luz sobre esto con un modelo de atención bastante particular que tienen en su clínica en Valencia. Sí, es un abordaje muy interesante. El protocolo estándar suele enmarcar el uso de esta radiofrecuencia dentro de sesiones de fisioterapia completas, que duran aproximadamente 1 hora. Ajá. Dentro de esa hora, la máquina se aplica durante unos 20 a 40 minutos, dependiendo del caso.
Y un detalle interesantísimo del abordaje de Physio4You es el concepto de llevar alta tecnología a domicilio. Eso es rarísimo de ver. Muy raro. Emplean unos dispositivos diseñados para ser portátiles, los llamados Indiva Lite. Esto les permite llevar toda esta complejidad biofísica de los 448 kHz directamente al salón de la casa del paciente. Qué comodidad, sobre todo si estás que no te puedes mover de la lumbalgia. Imagínate. Además, es muy común que integren la máquina en la misma sesión con el uso de ecógrafos. Así pueden ver el tejido lesionado en tiempo real mientras lo tratan. ¡Ostras! O incluso la combinan con otras técnicas más invasivas como la electrólisis percutánea o la neuromodulación. Oye, ¿y cuánto tarda todo este proceso de recuperación? Porque, claro, estimular el intercambio iónico a nivel celular suena que el cuerpo requiere su tiempo. O sea, un esguince agudo se trata igual y dura lo mismo que, no sé, una artrosis de rodilla de 10 años de evolución. En absoluto. El cronograma biológico de cada lesión es el que dicta las reglas del juego. Claro. En procesos muy agudos y recientes como roturas fibrilares o esguinces con muchísimo edema inflamatorio, se busca ese efecto celular y antiinflamatorio rápido que decíamos. El modo subtérmico. Ese mismo. Ahí el protocolo suele ser más agresivo en tiempos. Hablamos de unas 3 a 5 sesiones, pautadas muy de cerca, a veces a diario o cada 2 días. Para atajarlo rápido. Exacto. En cambio, si el objetivo clínico es remodelar un tejido degenerado y crónico, como ese tendón calcificado o la rodilla artrósica que decías, el cuerpo humano requiere semanas simplemente para sintetizar colágeno nuevo. Claro, no se puede forzar a la naturaleza. Eso es. Para esos casos hablaríamos de protocolos de 8 a 12 sesiones, espaciadas habitualmente a lo largo de 2 o 3 semanas. Bueno, la verdad es que todo este mecanismo biológico es fascinante, pero la ciencia médica requiere que seamos rigurosos siempre. Por supuesto. Y si conectamos esto con el panorama general, a ver, introducir un circuito eléctrico en el cuerpo y generar fricción molecular de alto voltaje, por muy controlada y segura que esté, tiene que tener límites lógicos. No puede ser una especie de barra libre para todo el mundo, ¿no? Categóricamente no. Y el documento es muy claro al respecto. Existen unas líneas rojas clínicas, unas contraindicaciones absolutas que deben respetarse escrupulosamente. ¿Y cuáles serían las principales? La principal, y creo que la más obvia al tratarse de un circuito eléctrico cerrado que atraviesa el cuerpo, son los pacientes portadores de marcapasos o cualquier otro implante electrónico de soporte vital. Claro, es que la radiofrecuencia, al generar su propio campo electromagnético interno, me imagino que podría volver loco al software del marcapasos o interferir directamente en el ritmo del corazón. Sería letal literalmente. Madre mía. Es puramente una cuestión de incompatibilidad de señales eléctricas. Tampoco debe aplicarse bajo ningún concepto durante el embarazo, al menos si el área a tratar abarca el abdomen, el tronco o la zona lumbar. Claro, por el bebé. Exactamente, porque el efecto térmico y electromagnético profundo sobre el feto en pleno desarrollo representa un riesgo absolutamente innecesario. Totalmente. ¿Y qué ocurre con patologías activas más graves? Porque imagino que acelerar el metabolismo de las células tiene una cara oscura. Si la célula que estás acelerando no es precisamente una que quieras ayudar a prosperar. Es una deducción impecable por tu parte. Por eso mismo, está totalmente contraindicado su uso sobre zonas con trombosis venosa profunda activa. Ah, claro, los trombos. Claro, piensa que el calor profundo genera una vasodilatación tan brutal en las venas que podría llegar a desprender el trombo. Y mandarlo al pulmón o al cerebro. Exacto, enviándolo al torrente sanguíneo con unas consecuencias que serían catastróficas. ¡Uf! ¡Qué peligro! Y bueno, siguiendo esa misma lógica del metabolismo celular que tú apuntabas, jamás se debe aplicar sobre un tumor maligno activo, ni cuando el paciente tiene una infección generalizada o fiebre alta. Porque le das alas a la enfermedad. Exacto. La hipertermia solo aceleraría la reproducción descontrolada de las células tumorales o la diseminación de las bacterias por el cuerpo. Al final, acelerar los procesos biológicos solo es deseable cuando el proceso biológico en sí es benigno. Claro, es la fina y delicada línea entre la medicina y el daño. Pero bueno, tras desgranar todos estos conceptos tan densos hoy, desde el comportamiento de los iones de sodio y potasio hasta cómo un tendón crónico recupera su elasticidad, creo que la gran revelación de este análisis exhaustivo es sorprendentemente humilde. Estoy de acuerdo, así es. Porque al final, tecnologías avanzadísimas como esta radiofrecuencia a 448 kHz no son inteligentes por sí mismas. Para nada. No deciden mágicamente cómo curar un esguince.
simplemente reconocen una verdad fundamental de la biología, que el cuerpo humano es el sistema de reparación más avanzado y perfecto que existe en la naturaleza. Es que la máquina lo único que hace en realidad es devolverle a esas células enfermas el voltaje exacto, el flujo sanguíneo y el oxígeno que la lesión les había arrebatado. Les da las herramientas y se aparta. Es como si estuviéramos, digamos, hackeando el entorno interno para que la naturaleza siga su curso sin tantos obstáculos. Eso es. Y la evidencia clínica que hemos visto desde la reducción de esa rigidez en las fascias plantares hasta la increíble recuperación funcional de la espalda baja, pues demuestra que cuando le das al tejido humano las herramientas químicas y eléctricas precisas, vamos, su capacidad de regeneración roza la ciencia ficción. Y fíjate, esto plantea una pregunta importante para llevarnos a casa y reflexionar. A ver. Hoy hemos comprobado aquí empíricamente que enviar una corriente electromagnética calibrada al milímetro a 448 kHz puede reparar el potencial eléctrico de una membrana celular enferma. Sí. Y que puede reprogramar la estructura del colágeno en un músculo o un tendón. Pues bien, si esa única y minúscula frecuencia puede hacer todo eso, Ajá. sabiendo lo vasto e infinito que es el espectro electromagnético invisible que nos rodea constantemente, cabe preguntarse, ¿cuántas otras frecuencias de radio específicas, cuántos otros diales secretos están ahí fuera esperando a ser descubiertos por la ciencia médica? Ostras, qué buena pregunta. Quizás existan frecuencias milimétricas para regenerar cartílago articular desgastado, o ritmos electromagnéticos que sean capaces de acelerar de forma increíble la consolidación de un hueso roto. Exacto. Procesos de curación que nuestra biología esconde muy bien y que la ciencia ni siquiera ha comenzado a rascar todavía. Madre mía. La verdad es que es una perspectiva asombrosa para contemplar. El dolor musculoesquelético puede que sea la alarma más antigua que acompaña a la humanidad, pero acabamos de ver que la solución del futuro no pasa por apagar esa alarma a la fuerza con pastillas o frío, sino por sintonizar la emisora correcta para que el cuerpo se reconstruya a sí mismo. Un mensaje final inmejorable. Pues con esta reflexión invitamos a quienes nos escuchan a seguir cuestionando ese delicado e invisible puente entre la biología celular y la física electromagnética, que al final habitamos a diario sin darnos cuenta. Nos vemos en nuestra próxima exploración.